Bueno, es inevitable que hablemos de el episodio más conmocionante de la semana pasada y que todavía continúa en estas horas, que tiene que ver con los audios que se filtraron de Darío Spanuolo, el ex titular de Andis, ahora separado de su cargo, en el cual de alguna manera, a través de una grabación que habrán hecho con o sin su consentimiento, revela todo un entramado de coimas millonarias, alrededor de los medicamentos para las personas con discapacidad, junto con algunas droguerías, señala Suizo Argentina, y involucra directamente a Lule Menem y a Karina Milei como los principales responsables de este sistema corrupto de peaje y de coima. Este escándalo se suma a muchos escándalos más, como por ejemplo el del PAMI, obviamente la criptoestafa de Libra, la compra-venta de candidaturas, escándalos también con las valijas, digamos, en el caso de Caturice, el escándalo del Banco Nación, el caso Cuader y tantos casos que han salpicado, digamos, de hechos de corrupción al gobierno de Milei, pero este es diferente respecto a todos los demás. No porque sea más grave o menos grave, sino porque el ecosistema colonial que domina este país, evidentemente lo ha tomado como un punto de inflexión para darle un ultimátum al gobierno. Por eso el título de nuestra editorial es "El sistema le marca la cancha a Milei", porque esto es lo que está ocurriendo en este momento. A diferencia de todos los demás escándalos en los cuales se trató de cambiar la agenda, se trató de distraer, se trató de atenuar, se le echó la culpa a los K, etcétera, etcétera. En este caso, no hubo blindaje mediático. Las editoriales del domingo fueron tremendas, del tanto de La Nación como de Clarín, que responden a los grupos más concentrados. Y esta vez los voceros oficiosos, Johnny Viale, Agustín Laje, Eduardo Feynman, Alejandro Fantino, y periodistas de La Nación más, lamentablemente tuvieron que soltarle la mano a este muchacho que hasta ahora lo venían blindando en todos los escándalos precedentes que mencioné al principio. Vamos a escuchar ahora una serie de audios que no son de férreos opositores al gobierno, sino son los que hasta ahora defendían incondicionalmente al gobierno y de repente empezaron a soltarle la mano, señal de que el sistema colonial está dando luz verde para un ultimátum a Milei. El caso Libra, que no terminó. Tuvimos corrupción en la ANSES y en el PAMI, en distintas provincias donde se pedía un diezmo para la libertad de avanza. Esto lo contó Manu Jove en TN. Tuvimos el caso de la empresa de la familia Menem, que lo recontra contamos acá y allá, contratando al Banco Nación, a lo que es éticamente incompatible, está mal. No puede ser que la empresa de Menem sea contratada por el Banco Nación, lo dijimos. Bueno, ahora surge esto. Agencia Nacional de Discapacidad. Supuestos retornos, 8%. No hay lugar para esto. No hay lugar de ninguna manera para esto porque la gente se los come crudos. Si esto es cierto y comprobable, es un enorme escándalo. Es un escándalo. Pero es un escándalo porque además vos llegaste para decir vamos a hacer las cosas distintas. Y vamos a borrar para siempre a los que robaron todo el país. Digo, si esto es cierto, es un escándalo. Con el contexto aparte de la discusión de la emergencia en discapacidad. Precisamente, Ni hablar, ni esta hablar. semana. Vos le quito, sí. Previo a reducirle cantidad de prestaciones. Es decir, por eso, si esto es todo cierto, mientras reducías todas las prestaciones de la Secretaría de la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras vetaba la emergencia en discapacidad. Y terrorizaba con pensiones dadas Claro, de manera exactamente. irregular. Si esto es cierto, es un escándalo. Y es un escándalo más allá del número. Totalmente. ¿Qué es lo que creo? O por lo menos que no es creencia, sino es información. ¿Sí? La preocupación más grande, Pablo, Sí. la más grande del Sí. gobierno en estos momentos es si el señor lo llegan a llamar, hablo de Españolo, lo llegan a llamar a indagatoria. Si él
cambia a arrepentido, es la gran preocupación del gobierno. Que el tipo se transforme en el arrepentido. Entonces, lo que razonábamos recién. Game over, se terminó todo. Si vos me demostrás que estás limpio y que estás bien y que no tenés nada que ver, yo te banco. Si yo me entero que estás en la mugre, que estás con algún quilombo, que me estás mintiendo y todo, te fusilo. ¿Está claro? Tal cual. Es así. Tal Y cual. no me como ni una. Se enoje quien se enoje. Me chupa reverendamente la pija. Se enoje quien se enoje. Pero sí sé que hay pánico en la Casa Rosado con respecto a que existan otros audios, otras filmaciones, otros videos, y esto lo reflejan todos los diarios del domingo, Sí. ¿no? Que se meten en la investigación. A ver, bueno, yo no coincido con esa mirada, aunque sean muchos diarios. Yo creo que están, obviamente, atentos, pero yo no, tampoco están en la playa, ¿eh? Pero yo no veo, el tema del pánico, no, por lo menos en el No, caso. digo, a ver, se secuestraron 5 celulares, hay Sí. información en esos celulares sí. y hay preocupación por lo que pueda surgir Sí, de sí. esos celulares, ¿no? Obviamente, debe haber preocupación. Y yo la tendría si fuese. Obvio, yo también. Menos mal que nosotros no hacemos política. Menos mal. Bueno, esto continuó el domingo. Por ejemplo, el diario La Nación en su editorial dice: si no hubiera elecciones en 2 meses, el gobierno estaría en crisis terminal, cito textual. El Senado escrimea y ya está perdido. Milei atraviesa horas decisivas. ¿Qué es lo que está expresando esto? Que hay todo un sistema a través del cual los ensobrados del gobierno, pero antes que del gobierno son del sistema, fueron habilitados, digamos, para en bloque salir de alguna manera a pegarle a Milei. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de continuar la colonización del país. Los sectores empresarios dominantes, los sectores dominantes de las multinacionales y los sectores dominantes del gobierno de Trump están viendo que Milei en este momento, aunque tenga una buena performance electoral para octubre, no está pudiendo garantizar una mayoría parlamentaria para avanzar con las reformas que les interesan para seguir colonizando el país. ¿Qué reformas? La reforma laboral, la reforma previsional y un mayor ajuste fiscal. Por supuesto que Milei está de acuerdo con estas reformas, pero de la manera que está gobernando, no solamente no consigue mayorías, sino que ya ni siquiera puede asegurar un veto. De hecho, la semana pasada, por primera vez desde el retorno a la democracia, fue derrotado de manera categórica el veto a la emergencia en discapacidad y le dieron una paliza anulándole todos los decretos en el Senado y pudo salvar a duras penas el veto por la reforma jubilatoria. Pero, digamos, en lo demás viene sufriendo palizas muy importantes, donde además el Senado se prepara para modificar el reglamento de funcionamiento de los DNU para quitarle más poder aún. Y en este contexto, la semana pasada, como si esto no fuera suficiente, el jefe de la Unión Industrial Argentina, Paolo Roca, líder de Techín, trajo a el exsecretario de Comercio y referente de las ideas proteccionistas del trumpismo, Robert Lighthizer, ¿sí?, que estuvo en una conferencia ante industriales, ante empresarios, quejándose del aumento indiscriminado de las importaciones chinas, que en el primer semestre del año aumentaron el 80%, y obviamente los sectores del gobierno de Trump están que trinan de que la plata del Fondo Monetario se haya ido a parar a pagar importaciones chinas y a que las inversiones de los chinos sigan creciendo en la minería, en el litio, en represas, y que Milei no haya escuchado la advertencia que en su momento le hizo quien está postulado como embajador de Estados Unidos para la Argentina, el señor Lamelas. Bueno, ahora vino otro funcionario importante del trumpismo al lado de Roca, que Roca está furioso, como sabemos, porque su negocio está doblemente perjudicado por los aranceles que ha puesto Estados Unidos y por las importaciones indiscriminadas de acero y aluminio desde China. Bueno, ¿y qué están diciendo? Esto así no va más. Los bancos también están empezando a enojarse porque, y ahora vamos a hablar de esto con el entrevistado que tenemos a continuación,
porque los encajes que ha puesto el gobierno para secar el mercado de pesos a los efectos de contener artificialmente el valor del dólar, no les permite de alguna manera sacar tanta ganancia como la que estaban acostumbrados vorazmente a sacar en la bicicleta financiera. Con lo cual, hoy el campo está ganando menos de lo que acostumbra ganar, con commodities por el piso y retenciones todavía que consideran altas. La industria, por este juego de pinzas, de aranceles más importaciones chinas, también manifiesta una queja creciente, y ahora los bancos también, de alguna manera, se manifiestan disconformes con las medidas que está tomando Caputo, que dice que son responsabilidad de Milei, o sea, lo ha hecho trascender a los principales diarios. Y entonces el sistema, y por el sistema no estamos hablando de nada fantasmal, estamos hablando concretamente de las corporaciones de la industria, los principales agroexportadores, las principales multinacionales y, por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos, se preguntan, ¿para qué sirve Milei si no le va a dar ganancia a las clases dominantes y si no va a poder avanzar en las reformas estructurales que pretenden estos grupos dominantes para profundizar el estado colonial y de saqueo del país? Insisto, no es que Milei no quiera saquear el país, por supuesto que lo quiere saquear. El tema es que del modo en que está gobernando va a ser difícil que lo pueda lograr. Por eso el ultimátum es utilizar el tema español, que es real, es horrible, es un caso de corrupción que no deja de ser tan horrible como todos los casos de corrupción que se han visto en la era Milei, solamente que esta vez el sistema ha decidido que lo pongan a flote, al descubierto. Lo que le están planteando es, tenés que sacarte de encima a los Menem, probablemente también a tu hermana, tenés que armar un gobierno de coalición con otros sectores de derecha, gobernadores provinciales, profundizar con el PRO, radicales con peluca, de modo más estable. Tenés que lograr una mayoría parlamentaria para poder lograr las reformas que te pide el Fondo Monetario, porque si no servís para sacar las reformas estructurales, dice el sistema, si no servís para parar de alguna manera el crecimiento de la injerencia china, tanto a nivel de importaciones como de inversiones, y si ni siquiera servís para garantizar un veto, bueno, claramente ya cumpliste tu tarea de trabajo sucio en el virreinato y el sistema necesita otro virrey. Sí, más temprano que tarde. No estoy diciendo que esto vaya a ocurrir inmediatamente. Puede ocurrir que entremos en una etapa muy probablemente de terapia intensiva y de agonía, pero esta terapia intensiva y de agonía, con todos los grupos económicos furiosos, donde además a esto hay que sumarle Clarín, que no le perdona a Milei que no le haya dejado apropiarse de la Telefónica, al que nunca hay que subestimar, Mauricio Macri, que con su club de la Drangheta pretende la hidrovía y espacios aerocomerciales y negocios que está perdiendo, y además también corre el riesgo de perder su influencia decisiva en la Procuración General y también en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, hay muchos actores, demasiados actores del Círculo Rojo, nacional e internacional, que en este momento lo están intimando a Milei y le están diciendo, muchacho, hasta aquí has llegado, gracias por los servicios prestados, del Nobel pasás a ser una rata de albañal, así que fíjate lo que vas a hacer con tu entorno, y por eso ya se está agilizando en el Parlamento la destitución de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, además de la ruptura que han tenido los libertarios de 4 diputados. Claramente hay una situación de derrumbe, pero insisto, ya ha habido denuncias a Milei y al gobierno de Milei por casos de corrupción gravísimos, en los cuales todos los que escuchamos recién en los audios salían a tirarse arriba de la bomba, salían a defender, salían a minimizar, y fíjense que en este caso es muy gracioso porque los audios de Españolo los filtra Mauro Federico y Jorge Real, que son periodistas opositores, la denuncia la presenta Gregorio Dalbón, que es el abogado de Cristina. Los jueces y fiscales que le tocan en esta causa, Casanello y Picardi, claramente no responden al gobierno y tienen más bien independencia judicial. Bueno, y sin embargo, el argumento de esto es una operación K, como intentó insinuar Lila Lemoyne, bueno, evidentemente no fue tomado por los voceros del sistema que están
con la orden del sistema de darle el ultimátum a Milei para que recomponga al gobierno y logre generar algo parecido a una mayoría parlamentaria para poder avanzar en las reformas que permitan profundizar la colonización del país. Disputas de poder, disputas por arriba, disputas roñosas donde todavía el pueblo no ha dicho la última palabra,